Bueno, de esto a esto, hoy vamos a empezar con la madre de todas las batallas. Vamos a armar el secuenciador, todo basado en estos circuitos lógicos. Y lo vamos a armar todo en protobor como siempre. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer. Vamos a tratar de comprender bien el funcionamiento de un secuenciador, cuáles son sus posibilidades, de cómo construirlo, cómo armarlo, cómo lo podemos pensar electrónicamente. Por supuesto que para entender el capítulo de hoy de manera más profunda, recomiendo ver el capítulo sobre secuenciadores que hice sobre el BCB Rack, que ahí está full completo, bueno, el funcionamiento de un secuenciador y demás, y también me meto un poquito con cuestiones vinculadas a lo electrónico, y también por supuesto, como siempre, y con todos estos capítulos que estamos viendo sobre compuertas lógicas, bueno, el video de cómo funciona una computadora, la serie de videos de cómo funciona una computadora que van a encontrar y que ahí van a poder comprender bien las cuestiones más básicas del funcionamiento de la electrónica digital, que la verdad es que recomiendo mucho porque es un tema simple de comprender y que hay una gran belleza en esa simpleza y que me parece muy interesante para comprender mucho de la tecnología que vemos hoy en día y que está vinculada, por supuesto, a esto que estamos haciendo nosotros. Así que vamos a empezar como siempre intentando comprender la electrónica detrás de esto y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, para empezar, como siempre, googleamos Sequencer Simple Schematic para ver qué nos aparece. Y generalmente cuando hacemos esto, lo que vamos a encontrar son circuitos basados en un mismo integrado, que ya lo utilizamos. A ver, estoy abriendo algunos al azar. Pero como ven, CD4017, 47, a ver si llega a ver, 4017, 555 y 4015, que es similar, si no me equivoco, al 4017 y 4017. Ahora bien, como vimos en capítulos anteriores sobre el divisor de clock que armamos en base al 4017, efectivamente puede ser también entendido como un sequencer. En realidad es un contador decimal, o sea, cuenta hasta 10 de 0 a 9 y que tiene algunas implicaciones, algunas de ellas pueden ser como sequencer. En este caso, por ejemplo, es un secuenciador para encender luces. Si recuerdan, en el BCB habíamos utilizado el 4017 cuando hablé sobre secuenciadores y mostré también el funcionamiento y que es bastante similar a un sequencer con una cantidad de pasos y que podemos resetear o acortar esos pasos en función de mi entrada de reset, que podíamos incluso combinarlos con más 4017 para hacer incluso secuencias más largas, porque este tiene solo hasta 10 pasos, y que bueno, con ayuda de interruptores, por ejemplo, si lo conectamos de esta manera, podemos ver que cada uno de los pasos se introduce a esta botonera donde yo puedo prender y apagar pasos, ¿no? Y después todas las salidas van a parar a esta mixer. Y acá a la salida de esto tenemos efectivamente cada uno de los pasos. Ahora están todos prendidos, pero yo podría prender y apagar algunos. Entonces podemos ver que solamente los pasos 2, 3, 5 y 8 están encendidos. Y en ese momento es cuando se enciende efectivamente mi salida, ¿no? Y esta salida la puedo utilizar, bueno, eso, en principio el caso más común es para disparar un sonido. Agregando algunas cositas más, también podría agregarle un atenuador de voltaje de cada una de estas salidas, porque estas salidas al fin y al cabo lo que son es voltaje, ¿no? O sea, tenemos 10 volts a la salida, y agregando un simple atenuador como este, ¿no? Si entramos con 10 volts acá, podemos obtener a la salida un voltaje atenuado de esa entrada. Después podemos utilizar para, por ejemplo, conectar al control por voltaje de un VCO, ¿no? Acá lo tenemos a un 32%, lo voy a subir a un 70%, ¿no? Ese pequeño voltaje en ese paso, en el primer paso, va a valer, bueno, en este caso 7 volts, y que si lo conectamos a un oscilador controlable por voltaje, por ejemplo, podemos cambiar la afinación y de esa manera hacemos el conexionado típico de un secuenciador para controlar voces de un sinte, ¿no? También lo podemos poner en voltaje negativo. Ahora bien, aunque este esquema con un 4017 funcionaría, y de hecho como vimos recién hay muchos circuitos, sequencers armados en base al 4017, este esquema tiene algunas falencias, algunos faltantes que generalmente encontramos en secuenciadores un poco más complejos. No hablemos ya del bitstep, que es bastante más complejo, pero si por ejemplo vemos un secuenciador un poco más complejo, algo más, pero así todo, digamos, bastante básico, de 8 pasos, pero que se parece más a lo que podemos encontrar en los secuenciadores del mercado, o sea, de Korg, de Moog y demás, es que cuando le metemos un clock en su entrada, tenemos la posibilidad de que avance en una dirección, ¿no? Que se resetee también, por ejemplo, en el paso 7, en este caso, pero también tenemos la posibilidad de que vaya invertido, o sea, en vez de que vaya del
1 al 7 vaya del 7 al 1 y vuelva a empezar. O también que vaya en ambas direcciones, del 1 al 7 y luego del 7 al 1, del 1 al 7 y del 7 al 1. Incluso en algunos secuenciadores podemos encontrar también la opción de aleatoriedad, o sea que pase a cada uno de los pasos de manera aleatoria. Por ejemplo, en este sequencer de acá, si le ponemos un clock, lo podemos poner en random y ahora los pasos se mueven de manera aleatoria. Este tipo de características que también tenemos en el BitStep no es posible de realizarlo con el 47. El 47 solamente va en una dirección. Quizás habría alguna forma de, combinando otro 47, digamos, que vaya en la dirección opuesta, pero bueno, definitivamente no tiene la posibilidad de aleatoriedad. Si yo no me equivoco, quizás hay alguna forma de hacerlo y no lo sé, pero en principio tiene ese problema. Entonces, mi idea es que intentemos diseñar o pensar un secuenciador que pueda tener justamente estas posibilidades de ir en una dirección, ir en otra dirección, ir en ambas direcciones, ir de manera aleatoria, que tenga salida de control por voltaje, que tenga salida de gate, que tenga salida de trigger, que por supuesto podamos acortar sus pasos, que tenga al menos 16 pasos, ¿no? O sea, como máximo 16 pasos. En este caso tenemos solamente 8. Y además, para tratar de parecerme un poco más a la Arturia BitStep Pro, meterles 3 secuenciadores como para 3 voces y que puedan funcionar en paralelo o combinadas de alguna manera. Bueno, como dije anteriormente, vamos a empezar viéndolo esto de manera lógica. Esto es algo que de vuelta ya vimos tanto en los videos de cómo funciona la computadora como en los videos de sequencer de BCB Rack, que recomiendo mucho verlo, muy importante verlo, porque no voy a repetir del todo. Pero bueno, esto que tenemos acá es un esquema lógico basado en compuertas, 4 compuertas AND, 2 compuertas NOT, que combinadas podemos hacer que estas 4 salidas, podemos ver que están en este momento 3 en L o 3 en 0 y una en H o en 1, lo podemos ver también en numérico para que sea más claro. Y podemos ver que tenemos 2 entradas, que es una combinación de 2 valores, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, y que las combinaciones de estas entradas hacen que una y solo una de estas salidas esté encendida, ¿no? O sea, con el 1, 1 se enciende esta de acá, con el 1, 0 se enciende esta de acá, con el 0, 1 se enciende esta de acá y con el 0, 0 se enciende esta de acá. Lo interesante es que si nosotros complementamos este circuito con un contador binario, es decir, un sistema lógico también, que podemos ver si a esta entrada le introducimos un LFO, ¿no? Un clock, algo que esté generando una cuadrada a una determinada frecuencia, este contador va a empezar a contar. En este caso tiene 4 bits, va a contar de 0 a 15, pero como nosotros solamente nos interesan 2 bits de los 4, para que cuente de 0 a 3 y me dé de manera secuencial también un conteo que, como podemos ver acá, está contando, está secuenciando, está encendiendo las salidas de manera ordenada de abajo hacia arriba. Si nos fijamos, este contador tiene la posibilidad de agregarle un pin que se llama up-down, que permite invertir la dirección de conteo. En vez de contar de 0 a 3, cuenta de 3 a 0. Y podemos ver que cambiamos la dirección de hacia dónde cuenta. Entonces acá con esto tenemos resuelto una de las cuestiones. Primero, vamos a necesitar de este circuito, que es un demultiplexor, y por otro lado vamos a necesitar un contador binario que tiene que tener acoplado una entrada de reloj para que comience a contar. El clock es lo más fácil porque VCOs con clock ya tenemos el 40106 que armamos, que es mi clock general. Entonces lo primero que vamos a necesitar es, como decía, un demultiplexor y un contador. El demultiplexor que vamos a utilizar, que lo vimos al principio del video, es el CD4514. Este decoder, este demultiplexor, tiene 4 bits de entrada que permiten seleccionar entre una de las 16 salidas. ¿Okay? O sea que tenemos, si le ponemos un contador asociado a esto, va a encender de manera secuencial 16 salidas como máximo.
¿Está bien? Cada una de las salidas, como decía, está asociada a un número binario de 4 bits. Bueno, esto es bastante simple, digamos, si vemos la tabla de verdad es fácil de comprender. Acá podemos ver qué salidas de S0 a S15, o sea las 16, se enciende en función de cada una de las combinaciones de input. Nos aclara también que tiene una señal, una entrada de inhibit, que es para apagar el decoder. Si le enviamos un 1 a esa señal, todas las señales se apagan. Y bueno, podemos ver un poco el diagrama lógico, que es similar a lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Pero los esquemas lógicos son bastante simples de entender. Y bueno, como siempre, lo positivo de este tipo de integrados de la familia CMOS es que tenemos un amplio rango de voltaje para alimentarlo, que va de 3 a 15 volts, y que nosotros que trabajamos con 12 volts estamos sobrados, y que además, bueno, funciona con una fuente de alimentación simple, o sea, con 12 volts y tierra ya lo tenemos andando, cosa que ya hicimos también con los circuitos de compuertas lógicas. Por supuesto que tenemos acá en la serie de lunetas del BCB también el 4514, y que funciona de una manera similar. Como podemos ver, tiene 4 entradas, y que podemos seleccionar cualquiera de las salidas en función de esa combinación. O sea, acá ponemos una combinación cualquiera, vamos a tener que darle también al strobe para que se active, o dejarlo siempre encendido también. No, solamente tiene que llegarle un 1 para que se active, pero podemos ver que con estas combinaciones podemos encender una y solo una de las salidas. Y que si ponemos, por ejemplo, un contador binario como este de acá, podemos asignarle a cada una de las salidas una de las entradas y podemos ver que efectivamente está contando. Y hasta acá tenemos algo bastante parecido al 4017, porque logramos eso, que secuencie de 0 al 15 con un agregado, obviamente, que acá tenemos más pasos, que en el 4017 teníamos hasta 10, acá podemos llegar hasta 15, y que también podemos resetear. Por ejemplo, si nosotros reseteamos el contador, cuando llega al 4 vuelve a empezar y tenemos un secuenciador de, en este caso, 4 pasos. Si lo ponemos aquí, tenemos un secuenciador de 8 pasos, y si no ponemos nada, solo vuelve a empezar cuando llega a 15, vuelve de vuelta a 0. Sin embargo, acá todavía con este contador tenemos un problema, que es que cuenta en una sola dirección y nosotros necesitamos que cuente en 2 direcciones. Y para eso nos vamos a basar en este otro circuito integrado, el CD40193, que es también un contador, en este caso de 4 bits nada más, o sea de 0 a 15, que es lo que necesitamos, pero que me permite contar hacia arriba y hacia abajo, y con un adicional, que además, a ver si podemos llegar a ver, tenemos las 4 salidas, ¿no? QA, QB, QC y QD, que es la que van a estar contando, pero también tenemos entradas de datos. Fíjense que acá tenemos data A, data C, data A, data B, data C y data D. Es decir, además de que podemos contar de 0 a 15, nosotros podemos entregarle una palabra de 4 bits y decirle que empieza a contar desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, está contando de 0 a 15, va por el paso 7, y a la entrada le ponemos el paso 3 y le ponemos load, cargar, y empieza a contar de vuelta, pero desde el paso 3. Y eso es muy interesante porque, bueno, nos permitiría hacer cosas más complejas incluso de las que queremos, ¿no? O sea, para eso, bueno, pueden ver en el video cómo funciona la computadora cuando trabajamos, si no me equivoco, fue con la parte de control lógico de la computadora. Podemos construir como bloquecitos o saltos de alguna manera previamente programados, ¿no? Pero que a nosotros nos va a servir para lo que es la introducción del factor de aleatoriedad dentro del secuenciador, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ingresarle por medio de estas entradas de datos valores binarios aleatorios. Ahora, ¿cómo conseguimos valores aleatorios dentro del sistema digital, dentro de la lógica digital? Bueno, como ya he dicho también anteriormente, lo aleatorio no es algo propio del mundo de la tecnología digital. En todo caso, con sistemas digitales podemos conseguir sistemas pseudo aleatorios, que son seguramente los que utiliza cualquier computadora cuando quiere generar sonidos de ruido, ¿no? El generador de ruido del BCB Rack, por ejemplo, no es del todo aleatorio, sino que es pseudo aleatorio. Es muy parecido al ruido, pero no es ruido completamente. Yo creo que el Bitstep de Arturia también debe tener en su opción de aleatoriedad algún generador pseudo aleatorio. Pero nosotros, que ya tenemos nuestros generadores de ruido incorporados, ¿no? El generador de ruido que armamos, ya tenemos un sistema que podemos tomar para obtener señales aleatorias reales, y lo que quedaría después de eso es convertirlo a números binarios, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente, en realidad hay varias formas de hacerlo, pero podemos hacerlo, por ejemplo, esto que tenemos acá es un
convertidor analógico digital, ¿no? Si le introducimos ruido blanco y ponemos una resolución que en mi caso va a ser de 4 bits, tenemos que acá se están generando valores aleatorios de palabras de 4 bits. Si a estas entradas le introducimos estos valores que están ahí cambiando constantemente e introducimos un LFO, podemos ver que los valores a los que salta los hace de manera aleatoria. Fíjense que aunque está saltando de manera aleatoria, no sé si por algún motivo, bueno, de programación, de cómo funciona el BCB, hay algunos pasos que les cuesta mucho encontrarlo, pero no debería de ser. O sea, si esto simplemente es una simulación, así que es normal que falle, pero básicamente es lo que tenemos. Otra forma de hacerlo es utilizando comparadores, y como vemos acá tenemos unos y ceros también de manera aleatoria, y podemos introducir su entrada en 4 flip-flops, y estos flip-flops ir almacenándolos de manera secuencial también, por ejemplo con un 4017, y podemos ver que acá se están formando palabras más o menos también aleatorias de 4 bits, ¿no? Que también podemos introducirla y podemos ver cómo está saltando de manera aleatoria en todas las salidas. Este esquema funciona un poco mejor que el anterior. En esta simulación, debería de funcionar en los dos casos igual. En realidad, esto que tenemos acá, que armamos, no es más que otro tipo de integrado, que es un conversor, un conversor de serial a paralelo, donde por ejemplo ingresamos data acá y por medio de un clock podemos ver que está ingresando los valores en estas cuatro salidas, dándonos también de vuelta valores aleatorios. Pero bueno, dado que nosotros lo que sí tenemos son, ya en mi sistema anterior, ya tenemos armado comparadores, ya tenemos 47 con divisores de clock y demás, y tenemos generadores de ruido, vamos a utilizar ese sistema, ¿no? Comparador y posiblemente flip-flop con 47 para poder entrar de manera aleatoria. Así que primero nos vamos a centrar, como dije antes, en armar un circuito que tenga un contador binario y tenga al 4514 como secuenciador, y que cada una de estas salidas, por supuesto, pueda ir a una salida de gate, una salida de trigger y de manera independiente salidas de control por voltaje. Bueno, en principio arranquemos en el KiCad poniendo el 4514, que va a ser, como decía, mi decoder o demultiplexor. Y como siempre arrancamos poniéndole la alimentación, que creo que no se ve, pero me parece que esta es la pata de alimentación, es esta y esta de acá. Aunque está medio escondida, medio raro eso, pero bueno. Lo otro, el enable del integrado, que va a ir directamente a tierra, esto es lo que lo enciende. O sea, si esto está puesto a positivo, lo que hace es apagarlo, es decir, todas las salidas están en cero, y eso es una función que dudo que utilicemos para algo. Y por otro lado la pata 1, que es la que puede funcionar eventualmente como demultiplexor, digamos, si le enviamos data, o sea, lo que sea que enviamos por acá va a replicarse en la salida que está asignada. Si lo mandamos siempre en 12 volt, va a haber 12 volt en la salida que está asignada. Como nosotros vamos a utilizarlo con esa función de que se encienda una salida y nada más, conectándolo a 12 volt ya estaría listo. Y luego lo que tenemos que hacer es, conectarle acá lo que vaya a generar la palabra de 4 bits para encender la salida correspondiente. Para lo cual, para esto vamos a utilizar el 40193, que también está dibujado de una manera rarísima. Pero bueno, lo que tenemos acá es las posibilidades del ingreso de datos, el egreso de datos, y esto que es lo que va a ir a parar justamente a mi entrada del 4514. Así como está, lo que salga de acá va a llegar acá. Luego tenemos, antes que nada vamos a ponerle la alimentación, como siempre, 16, y esta es la pata 8 si no me equivoco, así que esto es lo que va a tierra. La tierra siempre debería ir apuntando para abajo, pero bueno. Y bueno, por último, las entradas de clock, que serían up y down, dependiendo de si queremos que cuenta hacia arriba o hacia abajo, que en principio vamos a dejarla así sin conectar nada, porque vamos a simplemente introducirle un clock, que esto en up o en down, digamos. Vamos a empezar por up para ejemplificar, y vamos a hacer que esto cuente y que tengamos a las salidas una salida encendida por vez, y vamos a resolver primero qué hacemos con esas salidas, ¿no? Que en principio necesitamos dos cosas: una señal de gate o trigger, y por otro lado una señal de control por voltaje. Para eso vamos a dividir el circuito en dos partes. Entonces vamos a agregar etiquetas en cada una de las salidas para que después podamos construir, digamos, de manera separada y más prolija los dos circuitos correspondientes al gate, trigger y el control por voltaje. Bueno, ahí están las 16 etiquetas.
Esto, para los que no conocen KiCad o programas similares, simboliza, digamos, que si yo hago una copia de esta etiqueta acá, lo que estoy haciendo, digamos, virtualmente es haciendo una conexión, como si hubiera un cable entre este punto y este punto. Para no hacer, digamos, todo un cablerío que salgan líneas por todos lados, lo que hago es simplemente poner acá Q0 y esto está indicando que acá está conectado a este punto. Entonces yo pongo dos Q0s acá, este punto y este punto están todos conectados a este mismo lugar. Y lo mismo con Q2 o con cualquiera de los Q. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, en base a esto mismo, y para construir la salida de gate y de trigger, tomarlas. Y ahora que tenemos a todas las salidas por un lado, vamos a, en principio, hacer la parte de control de las salidas de gate. Vamos a tomar de ejemplo el Q0 para arrancar. Y lo que vamos a hacer primero es de alguna manera aislar al integrado por medio de este transistor y una resistencia de polarización. Y vamos a crear una especie de pull-up, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hacer un circuito similar a este, donde esta será la entrada de mi voltaje que venga del secuenciador. Cuando le llegue voltaje a la base, vamos a tener voltaje en este punto también. ¿Okay? Entonces aislamos una parte del circuito con otro. Entonces acá hacemos lo mismo. Cuando le llega voltaje a este punto, conduce por este sector, y si de un lado tenemos 12 voltios, también con una pequeña resistencia. Y en este punto sí, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a conectarle un LED que me indique que se encienda cuando el paso esté justamente en esta posición, para poder yo tener un control visual de en qué lugar se encuentra cada secuencia, ¿no? Y esto lo vamos a hacer simplemente con un LED, una resistencia a tierra y ya. Y por otro lado vamos a tener la señal enviándose a la salida de gate o de trigger, la cual vamos a intentar encender o apagar por medio de un interruptor. Y esto lo podría hacer de esta manera, poniendo simplemente un diodo también de protección y un interruptor simple, un SP-ST, ¿no? Y acá en este punto, si el paso está encendido, tendríamos voltaje en este punto de acá. Sin embargo, a mí se me ocurrió que quizás por una cuestión visual podemos utilizar un doble interruptor, algo como esto, ¿no? Donde tenemos de un lado tenemos un interruptor, el medio es el común y conecta con un lado o con el otro, eso es un botón que tiene retención, y el otro lado lo mismo, entonces es un interruptor doble. ¿Para qué? Para que podamos, además de encender el paso, es decir, además de que encendemos el paso, estos dos switches, en realidad esto es unidad 1 y unidad 2, o unidad A y unidad B, pertenecen a un mismo interruptor, lo podemos poner en línea punteada para que quede claro, es el mismo interruptor, pero que en un caso va a enviar efectivamente la señal a la salida, y que además, si está encendido, va a encender otro LED en un circuito aparte. Perdón, esto lo vamos a hacer distinto, vamos a hacer que mejor no tengamos necesidad de conectarlo a este mismo punto y que interfiera un circuito con otro. Vamos a hacerlo así mejor. Conectamos directamente de un lado a 12 volts, del otro lado efectivamente a la salida del circuito, y acá sí conectamos a tierra. Entonces estos dos circuitos están aislados. Si esto está encendido, el LED se enciende y además tenemos la salida de voltaje que va hacia la salida de gate. Si está apagado, está también apagado el LED. Entonces, por un lado, en el momento de que pase Q0, digamos, se encienda Q0, vamos a tener encendido este LED, pero si este LED no está encendido, nos va a estar indicando que ese paso está apagado. Entonces vamos a tener que los LEDs se van a encender secuencialmente y después otros LED que van a estar encendidos de manera permanente o apagados en función de si ese paso está encendido o apagado. Entonces esto mismo hay que repetirlo por los 16 pasos. Bueno, entonces acá tenemos las 16 salidas, ¿no? En todos estos puntos. Y si están encendidos o apagados, bueno, vamos a tener voltaje de manera secuencial en cada una de estas encendiéndose. Ahora lo que hacemos es, bueno, primero vamos a unirlas a todas. Bueno, una vez que están todas unidas, ¿no? En este punto, todas las salidas están unidas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tirar una resistencia a tierra de 100K, por las dudas de que cuando no haya nada conectado, es decir, cuando estén todos los pasos apagados, no quede flotando. Y bueno, aquí algo muy simple, sumar todos estos voltajes. En realidad va a haber un solo voltaje por vez, ¿no? Pero que vaya a parar todo esto a un buffer muy simple, algo como esto, un operacional, no inversor, simplemente para espejar, digamos, lo que sucede acá y bufferearlo por medio de este TL74 y no tomar corriente de este lado. Este es un buffer de ganancia unitaria, así que acá tenemos, en este punto tenemos lo mismo que en este punto, ¿okay? Pero alimentada esa corriente por medio del TL74, no chupándole a lo que tenemos antes. Y bueno, luego finalmente la resistencia de 330 a la salida para protección y listo. Por otro lado, con otro de los TLs vamos a armar
este conversor de gate a trigger, porque acá lo que vamos a tener son salidas de gate, o sea, pulsos largos. Y con esto lo vamos a poder achicar. Si conectamos de acá a acá o directamente de acá a acá, lo que tenemos en la salida es un piquito por cada uno de los pasos. Una cosa que me estaba olvidando, no quería dejar de pasar, es el tema de... bueno, esto de acá es el clear, es el reset. Cuando le llegue un 1 a esta pata, va a volver todo a 0. Así que vamos a tenerla siempre a tierra conectada para que no se resete. Y si la queremos resetear, obviamente enviándole cualquiera de estas salidas o cualquier señal que le llegue a este punto, un pulso, va a volver a 0. Y por otro lado, recordemos que este integrado puede tomar datos externos y comenzar a contar desde ese punto, desde ese valor, con lo cual el load, la carga de esos datos, la vamos a dejar siempre en positivo porque está negada para que no cargue ningún dato, si no se va a estar almacenando ruido constantemente en el integrado. Y una cuestión más a aclarar, que este up y down también están negados, o sea, es decir, cuando le llegue un pulso, le llegue positivo o negativo, va a empezar a contar, pero si queremos anular uno de los dos, o sea, si vamos a contar por up, le metemos el clock en up, el down tiene que estar anulado, con lo cual, como está negado, para anularlo tenemos que enviarlo a positivo también. Entonces, dependiendo de dónde queramos contar, si es en punto 4 o en la pata 4 o la pata 5, la que no esté llegando el clock tiene que estar conectada a positivo. Pero bueno, esto no lo anoto acá, simplemente para tenerlo en cuenta. O bueno, lo puedo poner para, aunque sea para que quede en el esquema ya aclarado. Vamos a poner como que en la pata 4 a positivo para saber que acá le va a llegar la señal de reloj. Y listo, así no es confuso. Y bueno, ahora lo que resta hacer es sumar... digamos, hacer la otra parte, que va a ser justamente la parte de control por voltaje, que esto lo vamos a hacer muy simple también. Vamos a tomar de vuelta de las salidas, todas estas salidas, Q0, Q1 a Q15, ¿no? Y acá es simple lo que vamos a hacer. Vamos a tomar Q0 como ejemplo, simplemente un divisor resistivo con un potenciómetro de, bueno, yo ahora tengo de 10K, pero es lo mismo, ¿no? O sea, entrando en una punta va a estar entrando Q0, que como dijimos va a ser un valor aproximado a 12 volt, 11 volt, por ahí, depende. Del otro lado vamos a poner tierra, y según la posición en que esté mi potenciómetro, acá vamos a tener un voltaje determinado. Esto mismo lo vamos a hacer por todas las salidas, y luego lo vamos a hacer con un sumador de voltaje simple, un sumador inversor, una mixer de voltaje como la de siempre, ¿no? O sea, poniendo acá una resistencia de 100K y luego los dos operacionales con la configuración clásica, ¿no? De ganancia unitaria, que quedaría algo más o menos así. Y después simplemente es hacer lo mismo con las otras entradas, ¿no? Q0, Q1, Q2, Q3, etcétera, todas yendo hacia acá, juntándose, y tenemos eso, un sumador de voltaje clásico con su salida como siempre con la resistencia 330 para protección. Y de esta forma quedaría entonces, ¿no? De Q0 a Q15, en donde se va a estar enviando un paso a la vez, un voltaje que va a ser producto de este divisor compuesto por cada uno de los potenciómetros, ¿no? De manera secuencial, por supuesto. Entonces el paso 1 se dispara el gate 1, ¿no? Bueno, Q0 sería, y además genera este voltaje a la salida, ¿no? Dado por esto. Tampoco, y esto también, estos operacionales se encargan de que aislemos el circuito, y lo que está entregando el voltaje es un espejo de lo que se suma en estas salidas. Así que en principio ahí lo tenemos. Creo que no me queda más nada. Si hay alguna cosa más que ajustar, lo iremos viendo. Así que vayamos a la proto. Bueno, aquí lo tenemos entonces. Dejé este espacio libre. Ahora vamos a ver qué podemos meter acá. Y bueno, aquí el 4514, el 40193 y el TL74. Los 16 potenciómetros, 16 transistores, 16 LEDs. Y estos son los 16 interruptores con sus LED de estado. Y bueno, resta probarlo, a ver qué pasa. Entonces, esto vamos a darle. Entonces, conectamos primero la tierra y negativo. Bueno, y ahí podemos ver que está el primer LED encendido, que es el del paso 0, lógicamente, pues está todo en 0. Miren, esto si toco acá mete ruido de entrada, porque no está puesto no está conectado el clock, entonces, bueno, ya tenemos la opción random. Por otro lado, tenemos los LEDs indicadores de encendido y apagado. Y bueno, ahora simplemente lo que resta, vamos a conectarle la entrada de clock. Primero vamos a poner el positivo de up o de down, y aquí la entrada de clock. Vamos a conectar el clock. Bueno, ahí podemos ver que va bajando. Tenemos una dirección, ¿no? De
Si este es el paso 16, este es el paso 1, está yendo hacia abajo, descendente, y si cambio el sentido, ahora va de manera ascendente del 1 al 16. Esta inversión de los pasos también lo podría hacer con un switch como este, de manera mecánica, ¿no? Que tenemos doble, entonces de un lado conectar el positivo, o sea las entradas posibles son el positivo y el clock, y la salida a la pata 4 y 5, ¿no? Porque estos son dobles, entonces cuando conectamos positivo a una, está el otro conectado al clock y con el otro invertimos. Pero eso, si bien funcionaría y estaría bien, vamos a hacerlo mejor con operaciones lógicas, ya que tenemos toda mi parte acá abajo de compuertas y lo vamos a resolver de esa manera. Ahora vamos a ver bien cómo. Pero en principio, bueno, quiero que veamos esto cómo suena así como está. Voy a hacer algo simple, voy a agarrar la salida de disparo de gate del secuenciador y la voy a utilizar para disparar, por ejemplo, no sé, mi sonido de bombo. Vamos a usar mejor el tom medio. Y esto lo vamos a enviar a la mixer, la salida. Bueno, efectivamente está sonando según el patrón que está armado en el sequencer, ¿no? Ahora, fíjense que hay algo curioso que está sucediendo. Y que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos encendidos. Pero solo estamos escuchando 4 golpes. Y fíjense que cuando yo enciendo 2 pasos seguidos, solamente suena el primero. De hecho, si yo encendiese todos, o casi todos, ¿no? Suena este y luego este y después queda sin sonar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las salidas de gate se están pegando las unas a las otras. Entonces, se enciende esta y antes de que se apague se enciende esta, se enciende esta. Entonces está siempre como un on encendido. Es como si fuera una señal de gate muy larga. Y nosotros lo que queremos es tener señales de gate una por cada paso. Bueno, esto hay muchas maneras de resolverlo. Y nosotros vamos a tratar de resolverlo con lo que ya tenemos aquí, que es ni más ni menos que compuertas lógicas. ¿No? Ahora están todos los pasos apagados, no está sonando. Si observamos, cada paso de mi sequencer se está dando por una señal de reloj, pero que esa señal de reloj tiene un ciclo de on-off, o sea, por cada 1-0 aquí avanza un paso. Es decir, cuando el clock genera un 1 y un 0, se produce el on en la salida Q0. Luego, en el siguiente señal de reloj de 1 y 0, pasa a Q1 y se mantiene encendido Q1. Y luego lo mismo con Q2 y así hasta Q16. Lo que está sucediendo a la salida es que todo esto es como un continuo. Entonces yo lo que necesito primero es que esta señal de on dure menos. Hay varias formas de hacerlo, pero nosotros vamos a usar con lo que tenemos acá, que son compuertas lógicas. Lo que vamos a hacer es, con estas dos señales, las vamos a pasar por una compuerta AND, por lo que solo se va a estar generando un 1 a la salida de esa AND cuando ambas sean 1. Con lo cual, solo en la duración del ciclo positivo del clock vamos a tener a la salida de la AND un 1 encendido. De esa forma vamos a tener que cada una de estas, pasada por la compuerta, tiene una duración de la mitad de su duración. Entonces, entramos a la compuerta AND, que está aquí, por un lado, con mi señal del sequencer. Y por otro lado, vamos a entrar con la señal de reloj. Y cuando yo encienda pasos, ¿no? Voy a encender acá. Vamos a encender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que podamos ver que efectivamente ahora sí hace los 8 pasos, aunque están todos seguidos, uno atrás del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego queda apagado. Y así, si encendemos todos los pasos, va a estar constantemente generando una señal que yo la puedo utilizar ahora sí para disparar lo que sea. Entonces ahora sí voy a utilizar esta salida y voy a disparar de vuelta mi ton. Voy a armar un patrón distinto. Y puedo subir el clock.
Y ahora sí tengo control de cada uno de los pasos. Muy bien. Solucionado este tema, ya vimos que podemos también ir en una dirección o en otra. Lo que también podemos hacer es hacer que la duración, digamos la cantidad de pasos, no sean 16, porque yo podría resetear, como dije acá en esta pata, en este punto, tengo mi reset. Entonces si yo esto lo conecto a positivo, no importa dónde esté, va a empezar a contar de 0. Como pueden ver, 0 de vuelta, 0, 0, ok. Eso significa que si yo, por ejemplo, tomo una de estas salidas que está de mi contador, no sé, voy a agarrar una al azar. Ahí, por ejemplo, está en el paso el paso 10, si no me equivoco, se está reseteando. Entonces dura menos la secuencia, ¿no? Ahí en el paso 4 se resetea. Bueno, y como decíamos, podemos también cambiar la dirección, intercambiando el clock y el voltaje positivo. Así que hasta aquí está bastante bien. Lo que podría hacer, en vez de switchar esto manualmente, es también usar operaciones lógicas para poder cambiar yo la dirección de mi secuencia. Y esto lo vamos a hacer también con compuertas lógicas y también con un nuevo integrado, que en realidad, bueno, ya lo vimos, o sobre todo si siguieron mi recomendación de ver cómo funciona una computadora, donde en el capítulo 3, si no me equivoco, trabajamos con los flip-flops y vamos a utilizar un flip-flop para que con un botón yo genere un 1 y quede un 1 generado, o un 0 y quede ese 0 generado. Y ahora vamos a ver la disposición lógica que hacemos para que se produzca con un solo botón el cambio de dirección. Bueno, imaginemos esto lógicamente. Estos dos pines, pin 4 y pin 5, representan el pin 4 y 5 de mi circuito integrado, de mi contador, el cual, como decía, como estos están negados, cuando yo quiero que uno no quede deshabilitado, tengo que conectarle 12 volt. Por ejemplo, si vamos a contar hacia arriba, al down tenemos que ponerlo en más 12 y el clock enviarlo efectivamente al pin de up. Si yo quiero invertir, digamos, esta dirección, lo que tengo que hacer es invertir estas conexiones y ahora tenemos que cuenta hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto para con solo un pulsador de on-off, digamos un pulsador momentáneo, yo pueda invertir estas conexiones? Bueno, en primer lugar vamos a tomar un pulsador simple, el cual se enciende cada vez que yo le doy un clic. Por otro lado, vamos a utilizar otro elemento que ya hemos visto en los videos sobre división de divisores de clock, divisores de frecuencia y demás, que son los flip-flop, conectándolo retroalimentado de su salida negada. Por lo tanto, cada vez que a este flip-flop le llegue una señal de set, de on o de clock, como lo quieran llamar, va a cambiar el estado una vez, ¿no? Porque ahora tenemos almacenado un 0. Entonces Q está en 0. Y como Q negado es la inversión de Q, lógicamente tenemos un 1. Entonces este 1 está ingresando a la entrada de datos. Si yo esto lo conecto aquí, cada vez que yo le dé on, o si vemos, ahora está en 1 la salida, le voy a dar un clic y cambia a 0. Con un solo clic cambia a 1. Y se queda en ese estado por siempre. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para que esto se invierta en base a un solo valor de 1 y 0 que va a estar alimentado por este flip-flop? Bueno, acá tengo que usar simplemente la lógica y utilizar las compuertas que ya conocemos, que ya tenemos además armadas. Por un lado, digamos, tenemos la compuerta AND. La compuerta AND, esto hay muchas formas seguramente de resolverlo, yo lo voy a hacer como lo más simple que se me va ocurriendo sobre la marcha, pero si acá tenemos la compuerta AND conectada, vamos a ponerlo así, conectado al pin 5 que es down y otra más conectado al pin 4 que es up, y en cada una de ellas conecto por un lado los 12 volts y por el otro la señal de clock, las dos van a estar en 0 porque aquí no está llegando, no se está cumpliendo la condición, que es que para que haya un 1 en la salida tiene que haber un 1 en las dos entradas. Si yo conecto, por ejemplo, ahora esta salida del flip-flop que está en 1 a ambas entradas, las que me quedan, efectivamente se produce la condición de que hay 12 volts acá, hay 1, 1, vamos a tener un 1 acá constante, y acá va a estar cambiando, switchándose
porque solamente va a estar en 1, 1 cuando ambas estén en 1, con lo cual cuando el clock esté en 0 va a ser 0. Y efectivamente tenemos en el pin 4 que está en on y el pin 5 o más 12 que está cambiando el clock en base a esta misma frecuencia. Muy bien, ahora yo quiero hacer lo mismo pero al revés, o sea, quiero que, vamos a desconectar esto primero, vamos a correrlo así. Nosotros ya sabemos que acá tenemos este esquemita armado que se da esa condición. Ahora lo dejo apagado y aunque no importa lo que pasa acá, está en 0 y 0. Ahora, por otro lado, tengo que hacer lo contrario, porque cuando acá haya un 0, se me conecte de manera switchada el clock arriba y los 12 volts abajo. Y eso lo vamos a hacer con dos compuertas también, que va a ser por un lado una compuerta OR, cual también le va a entrar por un lado la señal del flip-flop y por otro la señal de mi clock. Y como además necesito que en el pin contrario haya 12 volts, vamos a utilizar una inversión de la NAND, para un inversor de la AND, o sea, la compuerta NAND, que hace lo mismo que esta, pero al revés, ¿no? O sea, acá tenemos que, si hay un 0 y un 1, tenemos 0. Bueno, acá tenemos, cuando tengamos 0 y un 1, vamos a tener 1. Entonces, conectamos esta a 12 volts también, y de vuelta el flip-flop aquí, y efectivamente podemos ver que, mientras que la de arriba está contando, la de abajo está en 12, y si switchamos, pasa a lo contrario. Ah, no, perdón, esto tendría que ser una compuerta OR negada, es decir, una NOR. Ahí está. Ahora, en este lado tenemos una que cuenta y la otra que está totalmente encendida en 12. Y cuando switchamos, tenemos estas dos apagadas y ahora una con 12 y otra que está contando. Está con el clock encendido. Ahora bien, para evitar que conectar entradas a salidas, lo que yo voy a hacer es, voy a poner diodos de protección siempre. Y ahora sí, supongamos que esto va a ser mi down, de esta manera está contando hacia abajo, y si conecto también esto acá, y ahora hago clic acá, cambia la dirección. Tenemos un 1K, 0K, perdón, 1K y un 1K, y acá está el clock, y cuando yo le doy clic al switch, tenemos un 1 arriba, o 12 volts, y el clock abajo. Entonces con un solo on, bueno, on off, en realidad un solo pulsador, podemos cambiar la dirección. Esto también, en este punto, nos tenemos que asegurar siempre el 0, así que lo más probable es que conectemos una resistencia a tierra, para que cuando no haya nada conectado no esté abierto, no haya ruido entrando. Y bueno, por otro lado, es obvio que acá tiene que llegar 12 volts para que cambie la dirección. Entonces esos 12 volts puede también llegar de otra cosa, ¿no? O sea, ahora vamos a ver por qué lo estoy nombrando, porque podemos utilizar eso, operaciones lógicas, para hacer otras cosas un poquito más complejas. Así que con este esquemita, digamos, utilizando dos compuertas AND, una NAND y una NOR, más un flip-flop, que este integrado no lo tengo, así que lo tengo que poner en la proto para tenerlo ahí disponible, que además lo voy a dejar instalado porque, bueno, flip-flop se pueden utilizar para muchas cosas, como ya hemos visto, así que lo vamos a armar y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos entonces el flip-flop y el interruptor, el pulsador. Y acá puse un LED simplemente para poder ver lo que sucede a la salida, que cuando yo presiono se enciende y cuando yo presiono de vuelta se apaga. A veces puede pasar que, bueno, ahí por ejemplo que toqué y se prende y se apaga o no cambia bien. Y eso no es que sea un error, sino que estos interruptores cuando hacen on-off, muchas veces nosotros no lo vemos, pero microscópicamente se producen como muchos on-off, porque hace un falso contacto o algo así, entonces eso produce que a veces falle, ¿no? Y tengamos que apretar más de una vez. La forma correcta de hacerlo sería con un 555, con un timer, alguna cosa así, como hice en el video de cómo funciona una computadora, pero la verdad es que para esto no hace falta. Además, lo importante es que, bueno, como decía, esto lo podemos introducir un clock y tenemos también este cambio de estado en función de un clock determinado, y es, bueno, un divisor de frecuencias clásico, que ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Pero bueno, ahora lo que queda hacer es el conexionado con las compuertas para poder directamente conectarnos a mi sequencer y de esa forma hacer los cambios de dirección. Entonces primero, bueno, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Entonces primero enviamos el clock a una compuerta AND y del otro lado va a venir la salida de mi flip-flop. Y ahora, como podemos ver, acá está todo en 0. Cuando hago clic acá aparece efectivamente el clock. Lo enciendo y lo apago. Ahora, por otro lado, tenemos que con otra compuerta AND conectarla a más 12 y la otra entrada también a mi flip-flop. Ahí tenemos un on y el clock. Esto, así como está, ya lo podría conectar en principio a las patas 4 y 5 de mi contador. Y como podemos ver, está encendido, y si yo cliqueo se detiene. Entonces ahora voy a armar el otro para que
pase lo contrario, pero lo que tengo que tener cuidado acá, como dije antes, es que voy a estar llegando con 2 entradas, con 4 entradas, pero digo, 2 entradas en cada uno, que para que no se produzca que estoy enviando de la salida de una compuerta a la entrada, a la salida de otra compuerta, perdón, voy a utilizar diodos de protección. Bueno, y así quedaría el patcheo entonces, los 4 diodos, y cuando yo cliqueo, cambia la dirección, vamos a ver. Clic, cambia la dirección. Clic. Uy, ¿qué pasó? Y este, como decía, como es un 1 lo que tiene que llegar acá para que cambie la dirección, eso lo podemos hacer también con otra salida. Por ejemplo, podría tomar alguna salida aleatoria de las que tenemos acá. Y por ejemplo, ahora estoy cambiando la dirección por medio de esta salida, la salida 16. Entonces estoy haciendo un péndulo. Y podría hacer cosas más locas, porque yo podría tomar, no necesariamente esta, podría tomar cualquiera, y podría hacer péndulos más entre medio, no sé, digamos, como que muchas más posibilidades incluso que en cualquier, bueno, que en los clásicos sequencers, ¿no? Vamos a probar ahora, voy a hacer así, voy a conectar la salida del patrón de disparo de este sequencer, digamos, las señales de gate las voy a entrar en el 4017, el divisor de clock, y de ahí voy a tomar 4 divisiones para disparar, bueno, acá los 4 percusiones que tengo armadas, y así vemos un poco cómo suena esto de una dirección, otra dirección, o hacer cosas más pendulares, o no sé, probar cositas. Bueno, hecho el patcheo correspondiente, entonces tenemos el clock conectado al sequencer, y el sequencer está siendo dividido por los 4017, y esto yendo a parar a mis sonidos percusivos. Si ahora subo la velocidad del clock, y por supuesto que yo puedo cambiar la dirección, lo cual hace que también cambie el patrón que se percibe. Y por supuesto que puedo resetearlas en momentos determinados. Bueno, reseteo en el 16, tenemos el péndulo, pero podría resetarlo en otros y hacer cosas más raras. Y bueno, de esta forma jugar con los patrones y demás, y bueno. En fin, lo que voy a hacer ahora es, digamos, ya tenemos la dirección, el secuencia en una dirección, en la otra, por supuesto, lo podemos cambiar una con la otra. Podemos crear péndulos o cosas más complejas incluso que un péndulo. Y ahora lo único que me falta es la posibilidad de pasar de manera aleatoria entre todos los pasos. Que eso lo vamos a hacer también con flip-flops, también con utilizando mi generador de ruido. Todas cosas que tenemos acá, que como ya dije, no es que esto que hice ahora no lo voy a dejar patchado, simplemente lo voy a patchar cuando lo necesite. Si necesito hacer un péndulo, lo patcharé y ya, pero voy a tener todo disponible para poder hacerlo en tiempo real, ¿no? Esto es lo bueno de utilizar el protoboard, que uno va como construyendo el circuito en función de lo que va sonando. Así que bueno, vamos ahora con mi generador aleatorio de bits. Bueno, esto lo voy a explicar con el BCB porque va a ser más fácil de entender, me parece. Lo que vamos a hacer es, por medio de un generador de ruido, ¿no? El ruido blanco, si lo vemos algo como esto. Lo primero que vamos a hacer es esta señal aleatoria pero analógica, vamos a discretizarla, cuantizarla, es decir, convertirla en ceros y unos por medio de un comparador. O sea, cuando la señal esté por encima de un valor, va a ser un 0 o va a ser un 1. Si esto lo vemos ahora, podemos ver que, aunque es difícil de ver por la resolución, no me lo permite, pero a ver, quizás bajando, filtrándolo un poco, podemos ver, bueno, ahí se puede ver un poquito mejor. Podemos ver que son ceros y unos, esto ahora está filtrado, pero el objetivo es eso, que tengamos acá ceros y unos de manera constantes
qué es lo que yo voy a tomar para enviar o alimentar mi sequencer, que va a estar de alguna manera representado justamente por el 4514 que tenemos acá de los módulos Luneta. Y lo que vamos a hacer es, por medio de 4 flip-flops, vamos a conectar sus salidas a las entradas del 4514 y a la entrada de datos le vamos a ingresar nuestros unos y ceros que están llegando de manera aleatoria, y vamos a valernos de un 4017, ya que lo que vamos a necesitar es no que estos 4 flip-flops almacenen lo mismo todo el tiempo, sino que lo hagan en momentos distintos para que tenga aleatoriedad el 1 o el 0 que conseguimos. Entonces 0, 1, 2 y 3, y en el paso 4 reseteamos. De esta manera, por medio de un LFO alimentando 47, vamos a hacer que se vayan almacenando valores, como podemos ver acá, de manera aleatoria, y van a estar llegando a este punto también de manera aleatoria bytes de 4 bits, ¿no? Si yo a esto lo alimento también, digamos, este mismo clock aquí, podemos ver que empieza a haber saltos de manera aleatoria. También podría ser que se resete en el paso 5, por ejemplo, y que de aquí tome el strobe. Entonces, una vez que se almacenan los 4 bits, salta. Pero como podemos ver, está, digamos, de alguna manera, aleatoriamente saltando en los distintos pasos. Y esto es lo que vamos a hacer. Tenemos los flip-flops, que los tenemos con el CD4013, que tenemos uno nomás. O sea que con uno tenemos 2 de estos. Vamos a tener que poner otro más para poner esto. 47 ya tenemos en mi sistemita. LFO, bueno, el clock, lo que ya tenemos. Comparadores ya tenemos. Y generador de ruido ya tenemos. Así que simplemente es poner otro más de estos y patcharlo correctamente. Bueno, vamos a hacer el patcheo correspondiente. Entonces yo tengo acá los dos 4013, los flip-flop dobles puestos. Entonces empezamos primero tomando la señal de ruido blanco, y la metemos a un comparador. Y de la salida de ese comparador vamos a la entrada de datos de mis 4 flip-flops. Luego con el clock vamos a ir al 4017, que lo vamos a resetear desde Q4, y Q0, Q1, Q2 y Q3 van a ir a la entrada de reloj de los flip-flops. Y finalmente vamos a la entrada de datos del contador desde los flip-flops. Y ahora de mi clock le tengo que decir al 40193 que se genere un load, ¿no? Un cargar los datos que hay en la entrada, que eso lo tenemos en la pata 11. Bueno, ahí podemos ver cómo efectivamente está de manera aleatoria pasando pasos. Así que bueno, esta es una demostración de cómo se puede patchear un sistema de generación aleatorio para el secuenciador. Así que ya tenemos todo, digamos, básicamente en términos lógicos ya está claro que está todo disponible como para patcharlo en el momento si lo necesitamos. Ahora lo que faltaría ver es el tema del control por voltaje. Bueno, acá es un conexionado típico VCO, VCF, VCA y una envolvente, y estoy disparando la envolvente con mi sequencer y controlando por voltaje la afinación del VCO. Y para darle un poquito más de color lo pasé por un delay para escuchar un poquito esta pseudo música aleatoria que estoy armando. Y vamos a darle volumen. Como podemos escuchar, la afinación del VCO, obviamente estos son voltajes aleatorios y no está cuantizado, con lo cual la afinación no corresponde a ninguna escala. Pero a mí me gusta hacer esto, como ya comenté varias veces, que es sincronizarlo, un VCO con el otro, para obtener como una especie de escala pitagórica en el sonido que me gusta bastante.
Hay sonidos que no se disparan porque acá no se llega a ver, pero algunos pasos los tengo apagados, entonces solamente se dispara cuando encuentra un paso prendido, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ya la parte de control por voltaje, la parte de lógica terminada. Y bueno, ahora simplemente lo que voy a hacer es hacer más de estos. Una cosita más. Acá si miramos el esquemático, una cosa que voy a implementar es que esta parte de arriba, que simplemente es la parte lógica, ¿no? La parte de... Bueno, yo digo para la parte lógica, pero es la parte de gate o trigger, que es esta de acá. Se puede hacer, digamos, utilizando el mismo contador y el mismo demultiplexor. Se pueden hacer varios de estos. Yo voy a duplicar esta parte nada más para poder tener un control independiente de, no sé, patrones rítmicos, que va a estar obviamente controlado con el mismo circuito integrado, pero bueno, solo para más placer. Bueno, finalmente después de un rato de cablear, tenemos los 3 sequencers acá, ambos con su sistema doble de generación de gate o trigger. Y bueno, ahora están corriendo todos. Este se había reseteado, estaba un cable, es el cable de reset, estaba suelto y estaba haciendo falso contacto, pero bueno, están los 3 funcionando. Puedo obviamente desincronizar uno reseteándolo en otro punto, ¿no? Esto lo hago durar 14 pasos, método de los otros 16, bueno, en fin. Y después lo que hice fue un patcheo básico donde en mi sector rítmico lo que hice fue utilizar mis generadores de gate para controlar bombo y 2 tones, y después armé una voz con ruido blanco, con una especie de hi-hat, y 2 sonidos, digamos, tonales, por así decirlo, con los dos VCOs, de los cuales uno de ellos está sincronizando al otro. Y esto suena más o menos así.